Hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestro programa de reflexión y de opinión también, La Victoria de la Mente. Muchas gracias a todos los que se conectan, muchas gracias a todos los que nos esperan y por favor, si comparten, les agradezco encarecidamente. Muchas gracias. Volvemos en unos pequeños segundos para simplemente entrar de lleno al tema. Gracias a todos los que nos esperan y nos comparten. Volvemos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bien, queridos amigos, estamos en una nueva semana de octubre con particularidades, con sorpresas desagradables, pero también seguramente con propósitos nuevos, con nuevos bríos, con nuevas esperanzas. Siempre hemos hablado, decía a nuestro amigo Tito Felipe hace unos días, que podemos estar muy molestos, podemos estar muy tristes, podemos estar enfrentando una circunstancia difícil, pero siempre tenemos una fuerza interior que nos levanta, una fuerza interior que nos recuerda que tenemos esperanza, que tenemos posibilidad, que tenemos nuevas energías para volver a empezar, que tenemos eso que se llama resiliencia, ¿verdad? Eso lo tenemos todos los seres humanos y por eso estamos esta tarde, queridos amigos, en La Victoria de la Mente para reflexionar desde lo que acontece en el Perú de hoy, desde lo que acontece probablemente en muchos países de América, porque la violencia, que es el tema que nos trae hoy, que habíamos pensado en hablar
ampliamente el tema de la violencia, pero que lamentablemente vamos a tener que ir cortando un poquito para dedicarnos un poco también a la coyuntura, pero sin desprendernos del tema central de hoy, que es la violencia. Violencia indetenible, violencia que no se detiene, porque en términos generales observamos que nuestro país está sensibilizado por muchos de los ataques que estamos sufriendo. Ataques de violencia de parte de gente común en la calle, por parte de delincuentes probablemente, con 60% de casos de violencia familiar que revelan violencia psicológica y denunciados, ¿verdad? Con violencia verbal, que es siempre el preludio anterior a los ataques físicos que pueden vivir dentro de las familias, con una, digamos, destacable y alarmante presencia de delincuentes, de sicarios, de bandas criminales, de extranjeros organizados en bandas criminales que al parecer no hay poder que se les enfrente con éxito, por lo menos. Nos estamos dando cuenta que la violencia, estamos presentes, por ejemplo, en el Cusco hace un poco tiempo nomás, el defensor Cubilla, había ocurrido un acontecimiento dramático que lamentar, porque precisamente los periodistas sufrieron ataques frontales de parte de hinchas, de miembros de este club, luego de perder. ¿Esto qué significa? Que vamos guardando rabia, que vamos guardando frustración, que guardamos esa sensación de frustración que no podemos superar, que no podemos defender. Vimos también hace algún tiempo cómo a la cantante Yajaira en un evento público alguien saltó y le jaló del pelo de una manera completamente impune y sin motivo aparente alguno. ¿Se da usted cuenta? Vimos igualmente cómo en Puno, por ejemplo, un periodista fue atacado gravemente de manera abrupta por un funcionario, agredía principalmente por un funcionario público, ni siquiera era por cualquier persona, un funcionario público de la SUNAFIL, que atacó a un periodista por preguntar, por interpelar algunas acciones. Tenemos presencia de rabia, de violencia, de intolerancia, de falta de contemporizar el problema que podemos vivir enfrente. No podemos tolerar, no esperamos, inmediatamente respondemos. ¿Qué está pasando con nuestro país en este momento para que podamos ver un escenario de agresiones tales en los que lamentablemente tenemos la presencia de muchas hombres y mujeres a lo largo de nuestro país, aquí en el Perú, por lo menos con este compromiso en el que se ha perdido el control de nuestras conductas, en las que el repertorio de conductas va perdiendo ese gobierno que debe venir desde nuestro cerebro? Estamos encontrando, por ejemplo, características muy particulares que en esos actos de agresión notamos cuando hay, por ejemplo, violencia verbal extrema. Hemos podido notar cómo el síndrome de disejecutivo se presenta de una manera bastante evidente y tangible. Hay actuaciones, intervenciones sin juicio moral, sin ese autoexamen, sin esa autoevaluación. Tenemos conductas que salen desde la amígdala cerebral sin ningún freno. Tenemos comportamientos que rayan con las reglas, con las leyes, con las normas, a las que podríamos catalogar como conductas antisociales. Tenemos conductas desproporcionadas, no solo del delincuente, del sicario, del violento del barrio, no. También lo vemos de parte de quienes, por ejemplo, tienen una función pública y debieran ser personas con una autogestión mayor de sus impulsos. Sin embargo, lo hemos visto. Hemos visto cómo desde el Congreso, por ejemplo, de la República, una congresista sacudía malamente a otra y la miraba con una ira. Y yo recuerdo perfectamente el rostro de Mari Carmen Alba en ese ataque violento contra la congresista Chabelita, en donde la ira estuvo absolutamente tangible y que, por cierto, se pone en riesgo. Estas características particulares que suelen tener una persona que está en un síndrome disejecutivo, esta idea de riesgo, por ejemplo, ¿cómo se pondría en riesgo? Porque la persona sabe perfectamente
que haciendo tales y cuales cosas se va a poner en evidencia, porque es una persona que razona, que en algún momento está bajo control y entonces sabe que no puede excederse, sabe perfectamente que no puede cometer deslices, sin embargo, no puede ejercer esas limitaciones. Fíjense ustedes cómo aquí podemos notar ese ataque frontal violento que viene desde la congresista Mari Carmen Alba contra Chabelita, y lo hemos notado, lo hemos conversado en su momento, hemos reflexionado acerca de su conducta y estamos observando entonces que la intolerancia, la frustración, la rabia, el encono, la cólera, la ira puede gobernarnos. Puede gobernar en nuestro cerebro e imponerse para que la corteza prefrontal termine siendo un convidado de piedra porque la amígdala cerebral hace de las suyas, ¿cierto? Sucede en nuestras casas, porque ciertamente yo, por ejemplo, hace unos días, les comento como anécdota, hace unos días salía ya saliendo porque tenía que atender y tenía una reunión de trabajo y en ese momento se cierra la puerta y no tenía cómo abrir la puerta y mi hija venía con el perrito de haberlo sacado a pasear y tenía que entrar y no había, entonces me molesté y solamente opté por decir, bueno, tú verás cómo lo solucionas, me voy. Y me fui porque si no hubiera terminado demorándome más, hubiera terminado complicándome. Felizmente mi hija, contemporizando, pues buscó la manera de solucionar y lo solucionó. Y me dice, siempre los problemas tienen solución. Ciertamente, muchas veces cuando sucumbimos a la amígdala cerebral y no ponemos freno desde la corteza prefrontal, podemos desesperarnos, podemos hacer rabieta, podemos golpear, podemos gritar y a veces si no tenemos el freno y la intervención oportuna de la corteza prefrontal, pues nuestras reacciones podrían ser incluso hasta dañinas, peligrosas y por supuesto también perniciosas para el propio personaje que está tratando de controlar y de filtrar esas conductas. Hemos visto en las calles, queridos amigos, cada vez más jóvenes violentos. Hemos visto en las calles cómo hay cada vez menos freno en los acontecimientos públicos, cada vez menos freno en nuestras maneras de usar el lenguaje. El lenguaje verbal se ha convertido en una manera de insultar, de agredir, pero lo hacemos de una manera tal, sin freno de ningún tipo, sin control, porque es que la corteza prefrontal está perdiendo el gobierno de nuestro cerebro. Estamos dejándole el control de nuestro repertorio de conductas a la amígdala cerebral. Es que ya el hombre abandonó su manera de controlar y regular a través del gobierno de su cerebro y ha sucumbido y dice, bueno, ya, sálvese quien pueda. Y entonces arrancamos en un escenario tipo jungla donde el más fuerte grita, donde el más fuerte pega, donde el más fuerte usa su poder como mejor le parece. Esa circunstancia es la que no tenemos que ver y es la que estamos observando. Estamos observando cómo se va perdiendo el autogobierno. Estamos observando cómo el joven que decide que la mamá se equivocó la enfrenta a gritos y, por supuesto, la reta y desafía su autoridad y simplemente no obedece, no toma en cuenta sus reflexiones y puede tomar sus propias decisiones sobre pretexto de que ya es grande y puede decidir por sí solo. Estas cosas vienen sucediendo y ocurren a menudo porque no estamos mirando las cosas desde una posible intervención como política de Estado en el área de la salud pública, fundamentalmente orientada al tema de la salud mental. Entonces la violencia se ha convertido en una constante en todos los escenarios. Los periodistas salen a la prensa y manejan sus noticieros y sus programas también usando indebidamente patrones violentos. Estamos tomando el desayuno y el noticiero presenta a un fulano acuchillado y nos presentan la imagen sangrienta del fulano acuchillado sin tener ningún reparo de que esas imágenes pueden penetrar nuestro hogar. Obviamente queremos estar informados, pero queremos que la información no nos destruya. Queremos que la información no acabe con nuestra tranquilidad y nuestra armonía. No puede ser posible que impunemente la prensa, que tiene sus propios filtros, que debiera tener sus propios ajustes regulatorios,
no pueda entender que esto también es pernicioso para la salud mental de la población y agrava las características de violencia que ya vivimos. Entonces, desde aquí mi llamado a los periodistas que son razonables, a los periodistas que son prudentes, a los periodistas que a menudo pueden hacer reflexión y usar, por supuesto, su cerebro para darse cuenta de dónde está lo incorrecto y dónde está lo correcto, a hacer uso de su posición de poder detrás de los micrófonos para desde allí poder también contribuir con proteger la salud mental y no lesionarla. Hace unos días nomás estábamos, el día lunes, era precisamente el Día Mundial de la Salud Mental y lamentablemente los medios de comunicación masiva, las televisoras locales, por ejemplo, hablaron de la salud mental, cierto, hicieron su editorial hablando de la salud mental, pero sin embargo ni siquiera por ese día dejaron de ponernos imágenes destructivas que hacen que nuestro miedo se multiplique. Ciertamente, todos los seres humanos tenemos miedo, lo he dicho muchas veces, pero ese miedo, queridos amigos, tiene una relación estrecha con cómo se están comportando los neuroquímicos en nuestro cerebro. Tiene una relación estrecha con cómo se van presentando los estímulos que van de alguna manera movilizando neuroquímicamente nuestro cerebro. Con cómo, por ejemplo, yo aumento mi rabia y mi frustración porque la prensa que está dirigida, por ejemplo, detrás del Canal 5 me puede decir, fíjate lo que ha pasado, que hemos descubierto tal y cual. Entonces me narra las cosas de una manera tan destructiva que yo siento rabia, siento frustración y siento un encono que tengo que responder a eso porque eso es lo coherente. Hablo desde mi sentimiento, desde mi experiencia sensorial y sensible, desde mi rabia, desde mi dolor, porque hablar desde allí también representa muchas veces pasar el límite de lo tolerante y muchas veces podemos soltar palabras que pueden reclamar o pueden adjetivar o pueden insultar a cualquier persona porque lleva toda nuestra carga emocional, lleva toda nuestra ira y por cierto cuando soltamos esas palabras lo hacemos como para calmar esas emociones disruptivas que están complicándonos y que pueden hacernos sentir vulnerables o a veces desafiantes. Entonces, queridos amigos, no es una casualidad que nuestras respuestas emocionales que salen desde la amígdala cerebral no tengan el filtro de la corteza prefrontal. Porque obviamente la familia no nos entrenó para ese fin. Nadie entrena a las familias para cumplir ese propósito. Tampoco lo han hecho las escuelas. Las escuelas no controlan eso y efectivamente no tienen mayor herramienta, ni instrumentos, ni metodología ninguna que pueda permitirle intervenir de una manera adecuada y prudente y oportuna en estas circunstancias. Las escuelas siguen siendo directivas, siguen siendo jerarquizantes, siguen delineando la cancha, pero no ayuda al estudiante a tomar decisiones inteligentes, a entrenar esa inteligencia emocional que le permita tomar decisiones coherentes y prudentes, porque en realidad no es la tarea. Las escuelas siempre están encasilladas en el comportamiento vinculado a la instrucción. Entonces es la instrucción lo que va a responder en las escuelas, desde la mirada de la acumulación de los datos, desde la mirada de la acumulación de información, desde ahí se va a actuar en las escuelas. ¿En qué momento las escuelas van a involucrar a toda la estructura de la personalidad? ¿En qué momento las escuelas van a ir de la mano a redondear la formación de la estructura de personalidad, ocupándose tanto del hemisferio izquierdo que tiene que ver con las matemáticas y todas las fórmulas que nos aprendemos, pero también que se tiene que ocupar del hemisferio derecho, que es quien analiza, que es quien compara, que es quien experimenta amor y sensibilidad, que es quien de alguna manera tiene una tarea creadora y creativa en nuestro cerebro? Tenemos que empezar a utilizar el cerebro completo y yo siempre he dicho, es absolutamente una demanda legítima empezar a usar de manera integral nuestro cerebro y para eso el Ministerio de Educación tiene que replantear sus objetivos para que desde allí podamos insertar patrones relacionados a la educación en salud mental.
igual que lo tiene que hacer el Ministerio de la Mujer para empezar a mirar a la violencia no como un tema de la mujer, para empezar a mirar la violencia como un tema de salud pública, pero también como un tema que nos debe ocupar a todos, hombres y mujeres. La violencia no es un problema de la mujer, por eso que desde aquí protestamos enérgicamente y le pedimos al Estado, le pedimos al Poder Ejecutivo que intervenga de una manera operacionalmente más exitosa, que la violencia deje de estar en los hombros de las mujeres, porque no es un problema de la mujer, aunque muchas veces las mujeres seamos víctimas de ataques verbales, de ataques psicológicos, de ataques físicos. No es cierto que el problema solo sea nuestro, es el problema de la sociedad en su conjunto. Si hay una sociedad vulnerable, si hay una sociedad con hambre, si hay una sociedad arrinconada, si hay una sociedad minusvalidada porque no la hemos atendido, entonces hay caldo de cultivo y la violencia solo vendrá porque le estamos haciendo espacio. Esto no significa que porque vamos a encontrarle una explicación a la violencia, quiere eso decir que la violencia tiene que ser perdonada. De ninguna manera, para eso está la normativa, para eso está la legislación actual que aborda la violencia desde una óptica no solo castigadora, sino orientada a la disminución. Se entiende que el peso punitivo de una acción tiene que ver con estar en capacidad de rehabilitar, de reeducar y de reinsertar a los acusados en la sociedad. Para eso tenemos que tener un programa, una propuesta, un alcance que nos permita consolidar esto en el terreno de los hechos. Entonces, queridos amigos, si bien la violencia es tal cual la estamos observando, si bien encontramos, como les repetía, que en Puno, por ejemplo, este periodista fue agredido por un funcionario público de la SUNAFIL, hemos encontrado, por ejemplo, cómo en diversos escenarios la violencia es una constante. Encontramos casi siempre que esta violencia puede estar relacionada con una serie de acontecimientos como los que, por ejemplo, esta mañana hemos observado a partir de ayer, a partir de la acción de la Fiscalía de la Nación. Lo hemos observado todos, lo hemos visto todos los peruanos, lo hemos sentido de diversa manera. Probablemente usted allí lo ha sentido con rabia, con dolor, con indignación. Probablemente otros lo han sentido con asco, con rechazo, con desprecio. Y así cada quien mira los acontecimientos que nos rodean desde particularmente nuestras emociones, desde nuestro lente, desde nuestra experiencia, desde nuestro dolor, también lo miramos así. Dicho esto, queridos amigos, es absolutamente imprescindible que nos demos cuenta que a la luz, por ejemplo, de las afirmaciones de Robert Hare, que era un psicólogo que trabajaba relacionado a los aspectos de violencia que terminaban con muerte, por ejemplo, en el caso de los ataques contra las mujeres, nos hablaba en algunos de sus libros cómo era la presentación del psicópata que no tiene conciencia, que se presenta sin culpa y sin conciencia. Y entonces nosotros, si recogemos un poco esta propuesta, esta tesis, y la examinamos con ella a la mano, examinamos la conducta de nuestros políticos, vamos a encontrar a muchos encasillados en este marco comportamental de psicopatía. Vamos a encontrar a muchos que probablemente encajen en esta percepción, a muchos que reconocen que hay un factor de carácter biológico, que hay un factor de carácter psicológico y un factor de carácter social. La agresión está pues relacionada, eso lo sabemos muy bien, está relacionada ¿con qué? Con la frustración. Muchas comunidades que pueden vivir en el interior del país sienten esta presión, esta repetición como una suerte de obligatoriedad. Y la violencia a veces es inclusive hasta justificada. ¿Se acuerdan ustedes cuando una mujer iba a denunciar un acto de violencia de su esposo a la comisaría y en la comisaría siempre encontraba a alguien que le decía, ¿qué habrás hecho? Pues como si nosotros fuéramos a construir el perfil de aquellos agresores que en alguna parte, en algún momento de su vida se convirtieron en victimarios y no tuvieron ninguna otra opción que atacarnos, que destruirnos, moralmente hablando, que maltratarnos físicamente o psicológicamente. Si esta agresión que tiene que ver con la frustración
y que tiene que ver con cómo nos autovaloramos, continúa, se va a magnificar, se va a desarrollar hasta el extremo que va a convertirse también en una constante, queridos amigos. Dicho esto, vamos a ir a unos pequeños segundos para volver, estimados amigos. No se muevan de ahí para seguir compartiendo reflexiones. Muchas gracias, volvemos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Muy bien, queridos amigos, vamos ya con esta segunda parte que es importante que mencionemos. Decía mi preocupación en el día de hoy, la violencia indetenible en el Perú de hoy. Vivimos un momento bastante crítico, queridos amigos, no solo porque lo que vemos en la calle, que yo les había referido, el ataque a Yajaira, a Magali Medina haciendo uso de su lengua viperina para destruir a veces. Claro, he escuchado muchas veces que justifican a Magali diciendo, sí, pero ella destapa lo que está ahí.
Claro, pero ¿quién tiene derecho a levantarle el fustán a la gente? ¿Quién? ¿Quién se arroga la facultad de ser el juzgador del otro en términos que son estrictamente, digamos que morales o éticos o de otra naturaleza que tiene que ver con la intimidad? Esto es, digamos, lo debatible, ¿verdad? Pero lo que vemos en la constante es que tenemos una sociedad que tiene tanta rabia y tanto dolor que tiene ganas de echarlo afuera, afuera de alguna manera. Ciertamente no todos los que reprimen ese dolor o esa frustración tienen, por cierto, una causa justa para poderla echar fuera, como podría tenerlo una niña que sufre violencia intrafamiliar desde muy pequeña y que quiere echarlo afuera, pero no puede porque su cerebro está tan plagado y contaminado de cortisol por el miedo que no tiene cómo hablar de eso, no tiene a quién hablar, no tiene esa oportunidad para echar fuera. No lo puede hacer, pero no es lo mismo cuando tenemos a un representante que pertenece a una organización económica de poder y que resulta siendo que de pronto ese poder no le está funcionando con la llave que siempre le funcionó. Es como cuando yo intento abrir la cerradura de mi puerta con una llave que no corresponde y no calza y no puedo abrir esa puerta. Si yo fuera esta persona tan intolerante, pues a lo mejor me enojo tanto que empiezo a patear la puerta. Si esto acontece, es que hay un problema grave allí detrás, que es un problema de salud mental. Si no puedo gestionar mis emociones, si no puedo hacer que mis emociones sean saludables para mantener por lo menos de una manera saludable mis relaciones interpersonales, entonces estamos hablando de un problema de salud mental. 3 características debe tener una persona con salud mental. Tiene que ser una persona que pueda manejar la solución de sus propios problemas. 1. Tiene que ser una persona que esté lista para servir a los demás, que tenga voluntad de complemento, de servicio, de solidaridad. Y 3, tiene que ser una persona productiva, no un parásito que duerma todo el día y después quiera estirar la mano para que le den algo. No, sino que puede participar, que produce, que cocina. Si no tiene trabajo, bueno, cocina en casa, limpia, hace las cosas que en la casa se requieren. Entonces, esta persona que hace las cosas productivamente, usa su tiempo productivamente, entonces decimos tiene salud mental. Pero ¿qué está pasando con miles de muchachos que no van a trabajar por la situación económica que atraviesa el país y las mamás les dicen quédate conmigo, no importa, en vez de que ir a trabajar por esa miseria, te quedas acá limpiando mis pisos y listo? Pues bien, yo les debo decir a las mamás que actúan de ese modo que así están criando parásitos. Están criando a personas que no van a ser capaces de producir para los demás, que no van a ser capaces de sensibilizarse por la realidad que otros pueden sufrir, que no va a ser capaz de tocar con realidad, ni que trabajen esas neuronitas espejo que le van a dar información para ver qué está aconteciendo. No lo van a tener. Por lo tanto, es una persona que tiene problemas en salud mental. Y me tiene que preguntar usted, bien, ¿y cuándo estas personas con problemas en salud mental pueden equivocarse, pueden actuar incorrectamente? Pues sí, tener problemas en el orden de la salud mental facilita la presentación de problemas en su repertorio de conductas. Estas personas se van a portar mal, van a tomar malas decisiones, van a actuar de modo incorrecto. Entre ellos, por ejemplo, la violencia es una característica de las personas que ya vienen teniendo un problema de salud mental y lo expresan a través de esta conducta violentadora, de esta conducta agresora, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto a lo largo y ancho del escenario político en el Perú también, queridos amigos. Fíjense ustedes cómo los estoicos podían hablarnos de esta capacidad para responder al ataque de otro, pero no desde la posición de la víctima, sino para responder con inteligencia, para responder con altura, para de nuestra respuesta hacer ese acto de filigrana que responde a las preguntas, interrogantes o molestias o ataques, responde, pero con altura, con elegancia, sin destruir, sin rabia de por medio, sin ese ataque
furibundo que puede salir no solo de nuestra boca, sino que puede expresarlo también nuestro cuerpo y nuestro gesto. Si nosotros logramos gestionar nuestras emociones y logramos gestionar a la amígdala cerebral para hacer que en ese diálogo abierto entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal exista esta posibilidad de autorregulación, sería maravilloso. Pero esto lamentablemente no ocurre. Usted sabe que entre los 8 y 12 años estas conexiones importantes se van a ir produciendo. La intervención de la corteza prefrontal se va a ir afinando. La participación del hipocampo, la intervención del giro del cíngulo para identificar las emociones se van a empezar a afinar y a desarrollar en esta etapa. Pero muchas veces encontramos a ese amigo, a ese pariente, que decimos, ya no sufre, no parece que no le pasara. No, porque no dice nada, no le pasa nada. Dicen que le han violado a su papá, pero no le pasa nada y está con el papá. Entonces es mentira. Pues debe usted saber, estimados amigos, y quiero mencionar aquí un hecho muy doloroso del que he tomado conocimiento hace poco, y que agárrense porque ahí vamos a mover el cotarro para ese auxiliar, ese funcionario del Ministerio Público que ha sido capaz de revictimizar a esa persona. Estoy pidiendo los documentos y los nombres para enfilar nuestras baterías contra ese sujeto que tan miserablemente actuó contra la denuncia de una víctima, una joven de un poco más de 20 años, que se atrevió por primera vez a poner la denuncia contra su padre abusador. Ojo con si ese señor, porque este es un caso ubicado en la zona sur del que he recibido denuncia, estoy esperando los datos para poder saber de quién se trata, pero ocurre que este es un caso de denuncia de parte de las dos hijas que habían sufrido maltrato sexual por parte de su propio padre, y al momento de ir a poner la denuncia, entonces se hacen las investigaciones y el Ministerio Público ordena a un fulano a entrevistar a las chicas, y una de las chicas, cuando fue preguntada respecto de cuál fue la primera vez de su ataque, le dijo, ¿cuándo te atacó por primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez? Y la chica decía, no sé si es a los 11 o los 10. Empezó a tratar de hacer memoria y el tipo le dijo, no, estás mintiendo entonces. ¿Cómo no te vas a acordar de cuál es la primera vez? ¿Cómo no te vas a acordar? Estás mintiendo. La maltrató de tal modo que la chica rompió en llanto, entró en crisis y dejó de explicar la circunstancia. Ese sujeto, créanme, porque desde aquí lo voy a perseguir, no desde aquí, lo voy a perseguir desde la ley, por supuesto, porque ese sujeto no debiera ser nunca más funcionario, no solo funcionario del Ministerio Público, sino no podría, no tiene las condiciones para estar enfrente de personas, de seres humanos. Ese señor tiene un grave problema de salud mental. Y tiene un grave problema de intolerancia, y además tiene un grave problema de inteligencia, pero además tiene un grave problema de conocimientos. Ese sujeto, por ejemplo, no sabe que existe un cuadro que se llama lexitimia, que cuando las personas sufren maltrato por muchos años, llega un momento en que ese maltrato ya no les duele tanto. Y no les duele tanto precisamente porque hay un trastorno en ese cerebro, en el funcionamiento químico de ese cerebro, que hace que esa percepción sea de un modo distinto. Y no solo eso, sino que además sabemos que una persona en posición de víctima en tales condiciones, una primera cosa que hace nuestro cerebro es ocultarlo para entrar en ese negacionismo. Porque si lo acepto y lo reconozco, me duele. Para que no me duela, lo olvido. Lo guardo en un casillero oscuro para que no me duela más y no lo recuerde. Son mecanismos que ocurren en nuestro cerebro para defendernos. Pero ese sujeto, ese parásito que vive del Estado y que no tiene capacidad para sensibilizarse y que no tiene ninguna empatía, porque ha sido capaz de atacar verbalmente a una víctima, y la ha puesto en condiciones de revictimizarla, pues ahora vamos a hacerlo sentir a usted. No tengo los nombres, todavía voy a recoger esa información, ya estamos haciendo los hallazgos para poder recoger esa información, pero les aseguro que les voy a hacer pasar callejón oscuro a ese tipo para que recuerde que trabajar en el Ministerio Público lo obliga a defender los intereses de los ciudadanos de a pie, sobre todo de los ciudadanos que no tienen voz que los represente.
porque de eso se trata en el Ministerio Público. Pero en este país donde la impunidad cunde, en este país donde tú haces uso impune de tu fuerza económica, de tu fuerza desde el cargo, de tu fuerza de género, donde haces uso impune de tu fuerza incluso cognitiva o laboral porque eres el jefe, entonces sometes a quienes están en condiciones de vulnerabilidad. Yo debo referirme a los hechos del que está siendo víctima el país entero, porque todos los días, desde hace ya más de un año, venimos enfrentando una circunstancia de incertidumbre, de inestabilidad política y económica, de encuentros y desencuentros todos los días que están atentando contra nuestra salud mental de los ciudadanos en este país. No puede ser posible que prendemos el televisor y cada uno de los canales de señal abierta empieza su batería odiadora contra el Poder Ejecutivo y el presidente Pedro Castillo. Yo no voy a ejercer la defensa de Pedro Castillo porque para eso tiene a sus abogados. Y no voy a defenderlo porque donde el río suena es porque piedras trae. Y eso no nos lo van a enseñar ahora y no lo vamos a olvidar porque sabemos perfectamente lo que acontece en el país. Estamos en un estado en donde la armonía entre el principio de justicia se ha perdido, en ese concepto maravilloso que significa mantener el equilibrio entre el principio, para conservar el principio de equidad entre lo que es el deber y el derecho, se ha perdido. No estamos ahora acostumbrados a cumplir nuestras obligaciones para merecer nuestros derechos. No, exigimos nuestros derechos siempre, pero nos olvidamos de cumplir nuestras obligaciones. Entonces, muchas veces hemos podido notar a lo largo de este último año, pero no es este acontecimiento el que caracteriza, por ejemplo, el uso de la violencia y la impunidad de nuestro país. ¿Recuerdan ustedes la etapa de prosperidad falaz en el Perú donde nos engañaron diciéndonos que el Perú era un país rico porque tenía el guano, el salitre? ¿Recuerdan ustedes? Cuando estaban, la mayor parte de la población la ocupaban pues los criollos que gobernaban y los esclavos y los indígenas. ¿Y ustedes creen que ese dinero del guano y el salitre llegó a los esclavos o llegó a los indígenas o llegó a los pobladores del Ande que estaban esperando que de alguna manera el Estado se acuerde de ellos? No. ¿Quién disfrutó de esas riquezas? ¿No fueron los criollos que gobernaron? Pues entonces este es un defecto de la República. No es verdad, no nos están contando a nosotros un acontecimiento reciente. No es que la fiscal de la Nación hoy, ella sea pues no sé si Sarita Colonia o la Virgen María, que ha resuelto y ha decidido sacar su espada desenvainada para atacar el mal, porque el mal recién apareció con Pedro Castillo. Lo sabemos perfectamente los peruanos porque hemos vivido acá y porque hemos sentido, porque lo hemos percibido cuando los psicópatas han empezado a asaltar el poder. Y yo lo he venido diciendo en varios programas. No es cierto que los políticos sean los ladrones, porque los políticos se quedaron rezagados en sus cuarteles de invierno. Recordamos a políticos de primer nivel, recordamos a políticos de primera nota, grandes señores, hombres y mujeres valiosos que la patria ha tenido, lo hemos visto en ese parlamento. Hemos visto debates de primer nivel y de altura cognitiva y por supuesto con una versación no solo en el manejo del lenguaje al más pulcro estilo, sino además con conocimiento. Los hemos visto. ¿Quiere decir que ya las generaciones presentes no tienen políticos? No, señor, sí hay políticos. Ahí en los escenarios donde el pueblo camina hay políticos, pero asqueados de cómo se usa el poder local en el distrito, el poder provincial o regional para negociar cuotas de poder, para asaltar desde ahí el dinero del Estado. Lo hemos visto. Estos ejércitos que han asaltado el poder haciendo uso de esas triquiñuelas baratas que son ahora los procesos electorales, remedos de procesos electorales, no son políticos, son psicópatas que han venido a asaltar el Estado. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, hemos tenido muchas veces la posibilidad de enfrentarlos
pero no hemos querido hacerlo y nos hemos lavado las manos y hemos dejado la silla vacía para que lo ocupe. Ay, no, yo no me voy a meter a pelearme con estos. Claro, y le hemos dejado la silla vacía al delincuente, le hemos dejado la silla vacía al asaltante, le hemos dejado la silla vacía al que está esperando su turno para venir y apoderarse de él como sanguijuela y utilizar el erario nacional para sus beneficios particulares. Lo hemos visto no ahora con Pedro Castillo, lo hemos visto antes, lo hemos visto muchas veces. ¿Cuándo el Ministerio Público se ha puesto a la altura de los acontecimientos? Nunca. ¿Y sabe usted por qué? Lamentablemente, seguramente, de eso estoy segura de que hay grandes y brillantes fiscales que cumplen su labor, como José Domingo Pérez, por ejemplo, ¿verdad? Hay grandes y brillantes fiscales que hacen de su labor un acto de filigrana, de un ejercicio de inteligencia suprema, de un esfuerzo de razonabilidad que lo hacen con brillantez, seguramente. Pero son casos muy aislados, porque lo que hemos visto del Ministerio Público con asco, lo hemos visto más bien sucumbir al poder del dinero, lo hemos visto sucumbir a las cuotas, lo hemos visto sucumbir a la maña y a los arreglos debajo de la mesa. Eso es lo que hemos visto en este país, un Ministerio Público sometido al oscurantismo. Hemos visto un Poder Judicial arrodillado miserablemente para convertirse en operadores, sí, pero operadores de las organizaciones mafiosas que han hecho uso del poder en todos estos años, en muchos años de la vida republicana. Lo hemos visto, lo hemos sentido. Tan es así que ha sensibilizado a nuestra gente allí en todos los lugares y la gente termina diciendo, bueno, roba, pero hace obra al menos. ¿Qué ha pasado con la moral, queridos amigos? ¿Sabe qué? Hemos sucumbido a esa moral heteronómica, esa moral que nos dice, pórtate bien cuando te están mirando. Es que te están mirando, ya, haz las cosas bien. Ese funcionario público que atiende en la cola a los usuarios solo cuando está su jefe. Ese funcionario público, esa funcionaria que deja de pintarse las uñas para empezar a atender a los de la fila porque el gerente acaba de llegar. Y cuando no está el gerente y no está su jefe, pues que se pudra la cola y que se esperen hasta cuando San Pedro baje el dedo. Eso lo vemos todos los días y lo hemos visto muchas veces. Y ese aire de suficiencia que tienen los funcionarios públicos en los bancos, en las oficinas del Estado, lo vemos siempre. ¿Cuánta gente va a suplicar servicio a ese servidor público pretendiendo que son seres superiores, pretendiendo que están en una función de poder y son casi dioses y hay que tratarlos con bondad y hay que tratarlos con guantes de seda y hay que ponerles alfombra para que te miren y te reciban y te puedan atender bien? ¿Cuántos? Y así alimentamos ese falaz síndrome de ubris que ya hemos hablado en algún momento y en alguna circunstancia. Eso está ocurriendo en nuestro país. No puede ser posible que sucumbamos a esta miseria moral que nos persigue. Miseria moral porque seguimos como en una verdad de perogrullo manteniendo, es que me estoy portando bien, mírame, pero cuando me miras, como la madre que le dice al hijo, pero estaba tirado, recógelo, pero estaba en su sala de clase, en el colegio. Si está caído esos 10 soles, 20 soles en su sala de clase en el colegio, pertenece a alguien. Sin embargo, hay mamás que le dicen a su hijo, recógelo, estaba en el piso, total es tuyo. ¿Verdad? ¿A cuántos hemos visto así? A muchos. Porque hemos empezado a criar a nuestros hijos y a educarnos en ese caldo de moral heteronómica. Me porto bien solo si me mira. Cuando lo correcto es entrenar, educar y criar a nuestros hijos en la moral autonómica. Yo voy con mi moral a donde quiera que vaya y me porto de la misma manera donde quiera que vaya. No me porto de una manera con quienes tienen poder y de otra con quienes son humildes y sencillos. No, porque todos, la raza humana en general, somos iguales, pertenecemos a una sola raza. Aquí no existe, como la señora Alba dijo alguna vez, entre indios y blancos. No, señora Alba, tiene usted que volver a la escuela y revisar sus libritos. Y por supuesto llevarse un diccionario para que revise usted la connotación de lo que quiere decir las palabras. No es verdad, bájese usted de su nube. Está usted fuera del lugar. No es verdad que existe una sola raza, la humana. Y esa raza
es a la que estamos destruyendo desde la rabia, desde la ira, desde el encono, desde el afán destructivo, lo estamos destruyendo. Quiere decir que, por ejemplo, esto que se está haciendo, que es efectivamente que tiene que hacerse como debe hacerse desde un comienzo, perseguir el delito y perseguir a los culpables. Pero perseguir al delito significa olvidar los otros delitos, porque el delito de acá, el indio es el que lo tiene y a este le voy a hacer pasar la pena negra por atreverse a ser presidente siendo un miserable, entre comillas, profesor rural que se atreve a venir al poder. Eso tenemos que hacer. Tenemos que pisotear la dignidad de la gente sin respeto por su sensibilidad ni por su familia, sin respeto, por supuesto, también por la norma, porque la norma es para unos, para los que pueden ser vulnerables desde la ignorancia o desde la indefensión o desde la clase, entre comillas. Pero no me puedo atrever a hacer lo mismo con esas mismas reglas de juego para el otro, que es el blanquito, que es el que tiene poder, que es el que tiene organizaciones criminales a su alrededor, a su servicio y que me pueden destruir. No, para ellos, guante de seda. Para los otros, los miserables, los pequeños, a los que yo llamo, pues los que vinieron de allí, del rincón, a ellos todo el peso de la ley. El delincuente es delincuente, sea chiquito o sea grande, sea blanco o sea de cualquier color, porque la raza es una sola. El peso de la ley tiene que ser contundente, veraz y transversal para todos los peruanos por igual. Se midió así, por ejemplo, a PPK y a sus infundios. Se miró así, por ejemplo, a los delitos cometidos por Alan García y a sus huestes. Se miró de la misma manera y se acusó con el mismo peso de la ley a todos los que asaltaron el poder. ¿Dónde están los cuellos blancos que todavía no los vemos? Los que están detrás, los que manipularon esos hilos y que tienen que estar también donde deben estar. ¿Dónde están esos cuellos blancos negociando todavía, festinando todavía? Ahí los encontramos probablemente en el Poder Judicial, en el Callao, porque las piezas claves fueron retiradas en algún momento. ¿Dónde están las investigaciones para las hermanitas de la fiscal de la Nación? Yo quiero saber. ¿Dónde están las investigaciones que se tienen que hacer, por ejemplo, para los que faltan cumplir penas desde el examen y levantarle el fustán, por ejemplo, al abajato y todo lo que está pendiente? ¿Qué quiere decir? Que esas comisiones ya dejaron de ser, porque es importante hacer caer a la organización mafiosa que dicen que tiene Pedro Castillo. ¿Qué tiene que ver eso con el escarnio? ¿Qué tiene que ver eso con la destrucción de la familia? ¿Qué tiene que ver eso? A nosotros nos van a convencer que la familia de Pedro Castillo es esa familia de organización criminal, como si fuera la organización de Keiko Fujimori. Oiga, señora fiscal de la Nación, nosotros no nos chupamos el dedo. Aquí no estamos dispuestos a que se nos siga metiendo el dedo y que nos se siga pretendiendo engañar. No es verdad, no vamos a chuparnos el dedo, señora fiscal. Usted está ahí. ¿Sabe usted por qué perfectamente, verdad? Le debe su colocación de fiscal ¿a quién? A esa señora que no debió estar en el Consejo de la Magistratura. ¿Recuerda usted? En la Junta Nacional había una vocecita que estaba puesta allí a propósito para que votara a su favor. En contra de la ley. Estaba ahí. ¿Se lo ha agradecido ya por escrito a la señora Inés Tello? Sería bueno saber si se lo agradeció. Su origen, entonces, no es un origen legítimo. Es un origen que tiene que darle lecciones también que tiene que explicar con claridad y transparencia a la ciudadanía. Tiene usted que explicar. Tiene usted que explicar por qué razón retiró a la fiscal Revilla. Tiene usted que explicar. No, ese cuento de que su producción no era correspondiente ya está absolutamente desechado, porque la realidad dice que no es cierto. Que se mintió para decir que la sacaron por falta de producción. Mentira. Eso es una mentira y ya está probado con los datos que se han podido corroborar e investigando. Entonces, ¿por qué miente la fiscal? Miente porque tiene tal vez propósitos subalternos, no lo sabemos. Pero hay que poner el dedo en la llaga. Pero hay que poner también el dedo en la llaga para saber qué está pasando detrás y qué se está ocultando. Porque lo que nosotros vemos desde el Congreso rabioso e improductivo, un Congreso al que se le ha puesto en bandeja el expediente de acusación fiscal, de acusación contra el presidente de la República, para que el Congreso decida perdón.
Yo no le concedo ninguna autoridad, ni moral, ni política, ni cognitiva a este Congreso de la República, que ha sido capaz de ser cómplice de delincuentes, de violadores que todavía conservan y que no han sido capaces de poner sobre la mesa de la sanción según la ley, porque no son capaces, porque lo único que les interesa a los congresistas es contar sus votitos para ver si todavía se pueden quedar impunemente unos años más. Si creen, como están convencidos, como lo han dicho en todos los tonos, que la crisis política es culpa de Pedro Castillo, pues es crisis política que está aconteciendo en el país y que nos está rompiendo la armonía y la salud mental. Lo que queremos desde aquí es que se vayan todos. Lo que queremos desde aquí es que los congresistas, con un poco de decencia política, le digan a la nación: no estamos capacitados moralmente para tomar una decisión, ni levantar la espada acusadora contra nadie, porque nosotros, esos congresistas, no tienen moral alguna para hacerlo. Se han sido capaces de sentarse con delincuentes y violadores para sumar a sus votos cuando los necesitaban. ¿Qué autoridad moral pueden tener para hablar ahora de sanciones? Tengan la decencia entonces de salir al frente y decir: bueno, nos vamos todos porque no podemos más. Pero no nos engañen y no pretendan tendernos la camita para decir: vamos a ponernos de acuerdo porque finalmente esta es una decisión y tenemos que vacar al presidente. ¿Con qué derecho? Si ustedes no cuentan tampoco ni siquiera con la confianza ni con la credibilidad del pueblo. ¿Con qué derecho? Yo no le permito a los congresistas que tomen ese derecho, responsabilidad que no tienen, para arrogarse la representación de la ciudadanía y tomar alguna acción en ese sentido. Denuncio, protesto, reclamo enérgicamente contra la acción que se está tomando como la persecución implacable contra personas que probablemente no tienen mayor responsabilidad en este tinglado mafioso, que estoy segura que existe, porque como lo he dicho hace un momento, cuando el río suena es porque piedras trae. Que hay organizaciones mafiosas, que ha habido conductas disfuncionales en el Estado, ha habido, pero hay que ir a los responsables, no a los más débiles que no tienen cómo defenderse, no a la madre del señor Castillo que no tiene nada que hacer en este escenario, ni a sus familiares que son humildes campesinos que probablemente no saben cómo funciona el Estado. Y eso lo sabemos usted, señora Patricia Benavides, lo saben los fiscales y lo saben los policías y lo sabemos nosotros, porque tenemos 2 neuronas trabajando seguramente. Ustedes, no sé, pero yo por lo menos pienso, razono, uso mi cerebro para reflexionar. Creo que es importante que el país por lo menos deje pasar este momento con un poco de reflexión y de sensibilidad. Les pedimos desde este escenario de la Victoria de la Mente a los congresistas que dejen a un costado. Tienen un expediente de denuncia contra la fiscal. Por ahí podemos empezar también. Si quieren seguirse quedando un día más con dignidad, empiecen a investigar. A los congresistas que son buenos, que son decentes, que tienen responsabilidad con sus electores, que son personas buenas y que no han engañado a sus electores, que estoy seguro que hay muchos. Lamentablemente seguro no son la mayoría. Pero a esos buenos, echen mano del expediente contra la fiscal para investigar. Nosotros tenemos derecho a saber la verdad, por un lado y por el otro. Que caigan todos los corruptos que en el Poder Ejecutivo se metieron para hacerle pisar el palito a Pedro Castillo o para convenir con él, no lo sabemos. Desde aquí hemos defendido la candidatura de Pedro Castillo y, por cierto, jamás hubiera defendido la candidatura de la señora Fujimori, porque no le concedo ningún derecho, ninguna representación para ser la presidenta de la República. ¿A quién le ganó la señora? ¿Qué mérito tiene para ser presidente? Pedro Castillo siquiera fue un líder sindical, siquiera representó a miles de peruanos, asociados y trabajadores de la educación peruana, siquiera eso. Y entonces, por supuesto, la elección era absolutamente garantizable en ese sentido. Pero eso no significa que vamos a defender lo indefendible. La corrupción tiene que caer porque no solo produce hambre, produce miseria, sino que reproduce más corrupción. Tenemos que hacer un alto, sí, con medidas firmes, sí, pero también con decencia, pero también con justicia, pero también con dignidad y también con firmeza. Con la firmeza que nos debe dar la verdad, el uso de la ley para todos por igual, con la firmeza que nos debe dar la moral de acusar al culpable, pero no solo al culpable que no es mi amigo, sino al culpable que es mi hermano, mi vecino, mi compadre y también que puede ser un familiar. El mismo peso de la ley para todos.
El que roba debe ser considerado como traidor a la patria. Porque el hambre y la miseria que ha sufrido el Perú por todos estos años de vida republicana tiene que parar, y tiene que parar por acción, por entrega, por el amor que sus hijos, los peruanos de a pie, a lo largo y ancho de la República, tenemos por él. Amamos al Perú, amamos nuestras raíces chancas, nuestras raíces incas, y por eso tenemos que defender al Perú por encima de todo. Pero también defenderlo significa ser capaces de poner el dedo en la llaga y hablar con la verdad. Entonces basta de show mediático, hay que entrar a lo cierto, hay que acusar a esos cuellos blancos que todavía siguen cobrando detrás. Hay que levantarle el fustán a los congresistas que están aplaudiendo a organizaciones internacionales para llenar de sus bolsillos y seguir alimentándolos. También a esos. Hay que investigar por qué fue retirada la fiscal Revilla. Empecemos por ahí, señores del Congreso, si quieren tener autoridad para seguir hablando. Esperamos que la calma pueda alcanzarnos un poco cada día. Pero somos capaces, tenemos derecho a indignarnos cuando acciones premeditadas, orientadas y manejadas desde detrás, quién sabe de ese telón que no conocemos quién manipula detrás, pero que seguramente ustedes y nosotros podemos calcular quiénes. Queridos amigos, de esta manera nos estamos yendo. Espero que el día de hoy y el día de mañana y hasta la próxima semana no vengamos con una triste noticia que lamentar en este país. Estamos todos atentos al cumplimiento del ejercicio de nuestros deberes cívicos. Estamos listos para defender al Perú de todos los peruanos que lo amamos, que amamos su historia, que amamos sus riquezas naturales y que amamos también su geografía y estamos dispuestos a defenderla. Nos vamos, queridos amigos, dispensen la pasión, pero regresamos, por supuesto, la próxima semana con un poquito más. Muchas gracias por su paciencia y por su tolerancia. Hasta la próxima semana.